Hola niños, bienvenidos a su clase. El día de hoy vamos a continuar en la página número 42 de nuestro libro, Temas para comprender el periodo. Y niños, nosotros aquí tenemos una primera pregunta que dice, ¿cuál es el legado cultural de los pueblos mesoamericanos? Y esta pregunta, niños, ustedes la van a escribir en su cuaderno. Y después, niños, vamos a observar las imágenes que vienen a continuación en este libro, niños, para así dar una posible respuesta. Palenque, Chiapas, que lo tenemos aquí, niños. Esta es una zona arqueológica del mismo estado y es de origen maya, niños. Muy bien, niños, aquí tenemos nosotros la representación de la Piedra del Sol y es que les voy a explicar, niños, aquí lo que nosotros tenemos rodeado con el color verde, niños, es el primer círculo denominado el quinto sol, que también fue conocido como Tonatiuh. Así se le denominó, niños. Nosotros después tenemos en color rosado el segundo círculo, niños, y en este segundo círculo se muestran los 4 soles o eras. El que acabo yo de ponerle una palomita, niños, es el del jaguar. Luego tenemos el del agua, el de la lluvia de fuego y aquí nosotros tenemos, niños, el del viento. Estos serían los 4. Después, niños, continuamos nosotros con otro círculo, niños, de color celeste. Y en este círculo, niños, nos indica los días del mes. Aquí nosotros, si contamos, niños, hay 20 partes en las cuales estaba representado el mes. En el cuarto círculo, niños, que sería el de color azul, en este, niños, se representan los ciclos venusianos. Este espacio, niños, nos estaría representando el quinto, sexto y séptimo círculo. Hay distintos elementos como figuras y otras opciones también podrían ser los arcos. Y tenemos un octavo, niños, y en este octavo, niños, significa la dualidad. Continuamos, niños, y es que nosotros después de cada tema que estudiemos, niños, vamos a contestar en nuestro cuaderno este recuadro, niños. Ahora bien, niños, aquí nosotros tenemos lo que es el Códice Florentino de la cultura mexicana y que nos está representando prácticamente lo que es la siembra y cosecha del maíz, ¿verdad? Ahora bien, niños, de este lado nosotros también tenemos lo que son el dios navegante, el código de Dresde, cultura maya, niños, que es lo que nosotros estamos observando en este apartado. Y bueno, niños, vamos a continuar y es que ahora vamos a hablar, niños, de la cultura mesoamericana, niños, y es que esto, niños, es muy importante, por lo que hay que poner mucha atención. La historia de las culturas mesoamericanas, niños, dio comienzo en el año de 2500 a.C., denominado, recuerden ustedes, el periodo preclásico. En esta época, niños, las aldeas más antiguas fueron descubiertas, niños, en un sitio cercano en el actual estado de Tabasco, niños, y es que ellos se asentaron o se establecieron en los lugares más apropiados para llevar a cabo los cultivos, niños, y estos, niños, fueron creciendo a gran forma, niños, que luego fueron construyéndose centros urbanos. La sociedad, niños, se organizó en grupos. Los grupos, niños, de los gobernantes, que también eran los sacerdotes y los jefes de guerreros, así como son los artesanos y campesinos. La mayoría de esta población, niños, era la que trabajaba la tierra. ¿Para qué? Para así poder participar también, niños, en la construcción de las ciudades, en las guerras, como soldados. Eso era lo que hacían, niños, los campesinos. Ahora bien, niños, vamos a hablar nosotros acerca de la cultura olmeca. Olmeca se desarrolló en el periodo preclásico, niños, y fue su máximo esplendor en el año de 1200 a.C. hasta el 400 a.C. aproximadamente. Estos habitaron en las costas del Golfo de México, actualmente lo que es Veracruz y Tabasco. Esta cultura fue muy influyente en toda Mesoamérica. Los olmecas fueron los primeros en construir los centros ceremoniales. Ellos, niños, realizaron diversos objetos como pueden ser las imágenes de niños jaguar representados en esculturas, pinturas y cerámicas en lugares alejados en toda Mesoamérica.
Muy bien, niños, también quedan pruebas de que los olmecas dominaban la técnica de construcción y tenían amplios conocimientos de astronomía, puesto que ellos realizaron o elaboraron el primer calendario de Mesoamérica, y así como también ellos fueron los primeros en la escritura. Después ellos, niños, pues la heredaron a otras culturas que fueron quienes la llevaron a su perfeccionamiento. En este espacio, niños, nosotros podemos observar lo que fue la estela con la representación de una deidad serpiente y un sacerdote, cultura olmeca del periodo preclásico. Podemos observar el Señor de las Limas, cómo se llama esta pieza, muestra la deformación del cráneo, cultura olmeca del periodo preclásico. Continuamos, niños, y la sociedad se dividía en grupos. Estos eran los de los gobernantes, los sacerdotes, los jugadores de pelota, alfareros, escultores, pintores, agricultores y otros. Ellos también, niños, utilizaban lo que era la madera y el barro para realizar vasijas y figurillas, y estas las pintaban con chapopote, conocidas también como caras de niños. Los olmecas también fueron excelentes escultores. Prueba de ello son las cabezas colosales de piedras que hoy pueden apreciarse en el estado de Tabasco, pero también ellos representaban al jaguar, un animal considerado sagrado. Se piensa que la cultura olmeca desapareció debido a las rivalidades y enfrentamientos violentos con otros pueblos, pues esto, niños, llevaría a que ellos se extinguieran o que culminarían con el abandono total de sus ciudades. Los olmecas son conocidos como los primeros petroleros de México, porque usaban el chapopote para recubrir los caminos y sellar las canoas, evitando que se filtrara el agua, entre otros usos. Muy bien, niños, entonces, ¿qué es el chapopote? Pues el chapopote, niños, es la sustancia negra pesada y espesa derivada del petróleo. Se puede encontrar en distintos lugares, particularmente en el mar. Se utiliza para asfaltar caminos e impermeabilizar techos y paredes. Muy bien, niños, y ahora para concluir, ustedes en su cuaderno van a contestar este recuadro, niños, ya que terminamos el primer tema. Y entonces, niños, ustedes donde dice civilización mesoamericana van a poner, niños, olmeca. Esta es la primera cultura, niños. ¿Cuándo se desarrolló? La respuesta es durante el periodo preclásico. ¿Dónde se desarrolló? En las costas del Golfo de México, al sureste del actual estado de Veracruz y occidente de Tabasco. ¿Qué características tuvo? Respuesta: fue la cultura más influyente en toda Mesoamérica. Trabajaron con maestría el barro y la piedra. Su sociedad se dividía en grupos, estaba formada por gobernantes, sacerdotes, jugadores de pelota, alfareros, escultores, pintores y agricultores, entre muchos más. Y la última pregunta dice: ¿cuáles fueron sus aportaciones culturales? Y la respuesta es: fueron los primeros que construyeron grandes centros ceremoniales, dominaban la técnica de construcción y amplios conocimientos de astronomía, elaboraron el primer calendario de Mesoamérica y la escritura, fueron alfareros y también escultores y utilizaban la madera y el barro. Muy bien, niños, con esto damos por concluida la clase del día de hoy. Hasta pronto.